Bueno, habrá que preguntarle al Ministerio Público, Flor, cómo porque van a ir avanzando en esa investigación. Tendrían que iniciar una investigación formal, yo diría que en todas las regionales educativas del país, porque eso no, definitivamente que eso no solamente ocurrió en San Miguelito. Los demás que son, en San Miguelito son carnívoros y el resto son vegetarianos. No. A propósito de educación, pero en otra área, ya tenemos comunicación con la profesora Isis Caballero, quien es la secretaria general de la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá. Tienen una situación, parece que es de arrastre. Sí. Profesora Isis, buenos días. Muy buenos días, profesor Cabrera. Buenos días, licenciada Flor. Muchas gracias por la invitación que nos hacía en el día de hoy para su importante programa, que la verdad que sabemos que es muy escuchado por todos. Que está solita en su oficina, puede quitarse la mascarilla, así los oyentes tienen la oportunidad de verlos a través de las redes sociales. Sí, nada más tengo que comunicar de que no pase nadie. Ah. Profesora, cuéntenos, ¿cuál es el problema que ustedes están advirtiendo? Bien, la Asociación Nacional siempre le ha presentado a la ministra de Educación las diferentes problemáticas que se dan en los centros educativos. Aunque sabemos que ellos tienen un personal de confianza que se supone que les informa, pues nosotros somos los representantes legales de los centros educativos y somos los que primero nos damos cuenta de cualquier situación que pasa en cualquier centro. Esta asociación representa a la gran mayoría de directivos a nivel nacional. Estamos hablando, profesora Isis, de la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá, Así es, ANDEOP, que es una asociación formada por todos los directores de escuelas públicas a nivel nacional. Sí, es una asociación para todos los directivos, directores y subdirectores a nivel nacional, titulares, legalizados o encargados. Cada vez que se da una situación con cualquiera de los compañeros, pues nosotros estamos ahí al frente. Pero el gran problema está en que la señora ministra de Educación se reúne con muchas agrupaciones que sabemos que son muy importantes, pero nosotros, lo que vemos los problemas de raíz en los centros educativos, nos cuesta un mundo de que la ministra nos escuche. Hemos mandado notas e inclusive a la Defensoría del Pueblo presentando diferentes problemáticas. Y una de las grandes problemáticas que yo creo que se ha conocido a nivel nacional es la falta de recursos, tanto económicos como recursos humanos. Porque nosotros sabemos que por asuntos de política, cada 5 años, cada vez que llega un nuevo gobierno, despide administrativos. Pero nosotros nos vemos con la gran problemática de tener administrativos que llegan sin los conocimientos adecuados en diferente, porque lo nombran de contable y no saben encender una computadora, o de secretaria o de cocinero y no saben cocinar. Nos toca estarlos preparando y cuando ya estamos listos, cuando hemos invertido tanto tiempo como recursos económicos en este personal, nos los despiden. Tenemos falta de nombramientos administrativos en la gran cantidad de colegios a nivel nacional. Pero nosotros sabemos que tenemos que entrar en un 2022 de lleno, porque así lo dice el decreto que emana de la ministra de Educación, el último que salió y que en las redes sociales ya lo ha informado la ministra. Pero tampoco tenemos recursos económicos, porque todos sabemos que a pesar de que existen partidas que aparecen legalizadas a través del FESE, en el 2020, de las 3 partidas, solamente nos llegó una partida. Para todos los que nos están escuchando, ¿cómo se distribuye esta partida en los centros educativos? Pues es a razón de $40 por estudiantes. Por lo tanto, usted tendría que multiplicar la cantidad de 40 estudiantes de $40 por la cantidad de estudiantes que tenga un centro educativo. Si estamos hablando de que tienen 500 estudiantes, multiplicamos 40 por 500, y da más o menos $20,000, lo que tú lo tienes que dividir en 3 partidas. En 3 partidas que saldría como a 6,000 y tanto, y esos 6,000 y tanto se tienen que distribuir por 3 partidas en el año, y esta se subdivide en 2 cuentas que se llaman Fondo de Matrícula y Bienestar Estudiantil. Sin embargo, en el 2020 no nos llegó la partida completa, solamente nos llegó una de 3 y tuvimos que ver cómo hacíamos cuando los gastos que tenían los centros educativos cambiaron totalmente.
porque ya en esto teníamos que comprar fotocopiadoras, hojas, construir módulos, llevárselos a los estudiantes, buscar la forma que el estudiante tuviese el recurso para sacar este 2020, y el 2021 se dio la misma situación, donde solamente nos llegó una sola partida con la promesa de que iba a llegar una segunda partida y no nos llegó. Muchos centros educativos fueron certificados para dar clases, sin embargo, tienen muchas situaciones, muchas problemáticas como falta de agua, falta de silla, falta de personal para ayudar a mantener la limpieza adecuada que se debe dar, falta de equipos en los colegios, infraestructuras en mal estado. Ahora, usted sabe que... profesora, a mí lo que me llama la atención de esto que usted nos está describiendo en este instante, Flor, eso lo hemos hablado aquí varias veces, es esa plata no está previamente presupuestada. Debe estar presupuestada. Así es, profesor Cabrera, sí está presupuestada, porque nosotros los directivos no nos evalúan si nosotros no entregamos el presupuesto para el año siguiente. Es decir, este año 2021, a esta altura ya nosotros debemos estar entregando los informes finales, incluyendo el presupuesto 2022, que va según la cantidad de estudiantes que tenemos en el 2021. Y eso lo sacan de los fondos del Estado, especialmente de lo que tiene que ver con el seguro educativo que la población está pagando. Nos debe llegar a nosotros. Sin embargo, no nos está llegando, pero la sociedad nos critica a nosotros que por qué no hemos arreglado la escuela, que por qué no hay un proyecto de cocina o varios. Inclusive, cada año se nos permite a nosotros construir proyectos con partidas extraordinarias que van hasta $30,000 y no nos permitieron ni en el 2020 ni en el 2021. No sabemos dónde están esos fondos porque son recursos del Ministerio de Educación y se supone que dentro de nuestro país uno de los ministerios más importantes, aparte del Ministerio de Salud, es el Ministerio de Educación, pero no están llegando los recursos y mucho menos recursos de planificación nacional, la construcción de escuelas, que nos gustaría ver los grandes proyectos para que de una vez por todas ya trabajemos en que se eliminen estas escuelas ranchos. Entonces hay que invertir de lleno, pero también otra cosa que no sabe la población es que para tú poder comprar cualquier tipo de materiales, o herramientas para tú subsanar o cualquier situación que se dé en el centro educativo, tú necesitas que un personal especialista del ministerio y de la dirección regional, en este caso, si nosotros necesitamos arreglar los baños, si nosotros necesitamos arreglar los salones, si nosotros necesitamos arreglar las sillas porque están en mal estado, porque no sirven, entonces tiene que venir el personal de mantenimiento, revisar que la necesidad está y hacerte una hoja de evaluación por la pintura de la escuela y todo esto, pero este personal tampoco lo tiene suficiente las direcciones regionales y hay centros educativos que se quedan esperando al personal de mantenimiento para que le hagan las evaluaciones, porque no es tan fácil así como la gente cree, bueno, lo que pasa es que esto se dañó y qué pasa con el director que no hace las compras. Pero es que el director necesita que este personal dé la aprobación, si no, esto no pasa dentro de las mismas oficinas, dentro de Contraloría, y esto es un protocolo bien largo. Nosotros lo comprendemos, nosotros lo hemos asumido, todas estas responsabilidades, pero no tenemos suficiente apoyo y no hay suficiente personal, porque todos los días está este tipo de fiestas de votar administrativos. Entonces, hay una cosa que nos llama poderosamente la atención. ¿Es que acaso que cuando se nombra a un presidente de la República, no se nombra para todos los panameños? No es para poner bien a la gente de mi partido político, porque el mejor mandatario de un país es el que resuelve los problemas que hay de desempleo. El tema es a nivel nacional, sin pensar en partido político. Sí, profesora y profesor Cabrera, a ver cómo se resuelve ese problema, pues un problema en el país y que no es de esta gestión gubernamental. El tema es que viene administración nueva hace 5 años y hacen exactamente lo mismo que criticaron del gobierno anterior. Votar la gente porque hay que cumplir con la gente que hizo política, la gente que caminó. Y entonces lo que dice la profesora, si votan, bueno, está bien, pues votan al personal porque requieren de poner a la gente que les hizo campaña, está bien. El tema es que son gente, profe, que llegan en cero. Muchos no tienen idea de qué es lo que van a hacer.
Así mismo sacan gente preparada. El caso de los contadores que son de relevancia en las escuelas, sobre todo porque hay un fondo importante que tienen que manejar y manejarlo de la mejor forma. Sacan contadores o gente que ya está bien entrenada en el tema de la contabilidad y llevan a alguien que no sabe, como dijo la profesora, ni siquiera encender la computadora. Así es, tenemos compañeros que tienen que pagar de su bolsillo para tener un contable en la escuela, para sacar, porque todos los días tenemos que sacar informes, hacer compras, subir a Panamá, comprar el portal, que también esto es un problema bien grande, especialmente en los centros educativos que aparecen dentro del cuadro del Ministerio de Educación que tienen internet, pero no lo tienen porque es inestable. Entonces ellos tienen que buscar la forma de sacar estas compras, de buscar un sitio con internet, pero a la vez le están exigiendo que estén en los centros educativos. Y estas son grandes problemáticas que nosotros presentamos. Entonces nosotros hemos presentado a la ministra de Educación propuestas. También estamos muy preocupados porque le presentamos un resuelto a la ministra de Educación que ya va para 2 años, en el cual se explica que nosotros no queremos hacinamientos en los centros escolares. Y la pandemia nos ha dicho que ya la ley se tiene que cambiar. La ley te dice que tiene que tener la misma cantidad de niños en inicial. Usted sabe que los niños de inicial necesitan mesita. ¿Cuántos niños se pueden sentar en una mesita en un aula de clases que utilizan los niños que tienen jornada doble en la tarde, que lo usan la premedia y la media, lo tienen que usar en la mañana con la mesita, tienen que cambiarla, ponerla, tienen que tener 20 estudiantes para que sean aceptados dentro de las normativas. 20 para inicial, para primaria mínimo, estamos hablando de mínimo, 20 estudiantes, y para la media de hasta 40 estudiantes, de 30 a 40. Pero la pregunta es, ¿acaso que las sillas son diferentes? Las sillas de premedia, las sillas de primaria, son las mismas sillas de media. Por lo tanto, no es que son chiquititas los de media y por eso cabe más en el salón. Son los mismos salones. Entonces, estas normativas tienen que cambiar, pero esto implica que si baja la cantidad de estudiantes en las aulas escolares, esto quiere decir que van a necesitar más grupos y van a necesitar más nombramientos. Es lo que va a ocurrir, profesora. La realidad sea dicha, si el 2022, el año lectivo, comienza en condiciones normales, todo indica que la matrícula, o sea, la cantidad de estudiantes en las distintas escuelas públicas va a aumentar porque hay una migración muy alta. Sin duda. Exactamente, pero nosotros no podemos tener estos hacinamientos. Entonces, si pasa una catástrofe, ni Dios lo quiera, estos niños, por mucha capacitación que tengan de lo que son riesgos y desastres, van a salir desesperados cuando lo tenemos las sillas llenas. Pero se va a mantener la educación virtual, es decir que habrá una gran cantidad de muchachos en las escuelas, pero también habrán otros que recibirán la atención vía virtual en paralelo, ¿no? Bueno, hasta ahora no ha salido otro decreto. Hasta ahora la normativa para el 2022 todo el mundo es que es presencial. Entonces, tendrían que llegar nuevas directrices y nuevas normativas de cómo va a ser. Y vamos a tener situaciones muy parecidas porque si lo haces virtual, la escuela tienen que tener entonces la capacidad de internet, porque el docente va a atender sus 40 horas legales que aparecen en la normativa. Esto va a aparecer, él las va a estar dando y en qué momento va a atender los estudiantes que están de manera virtual. Quiere decir que hay que invertir en internet en los centros educativos, cosa que la pandemia nos ilustró y demostró que nosotros no estábamos preparados para la misma, pero tampoco hemos visto grandes inversiones. Hemos pedido que lo mismo se den en los centros educativos y yo creo que ya esto es debe ser un plan nacional, de tal manera de que esto pueda existir la posibilidad de que, ¿por qué no tener una educación? Hablamos de que ya debemos dejar de ser un país tercermundista. Entonces, ¿por qué el docente, mientras que está dando las clases, también tener un sistema de internet que le llegue a los que no pudieron viajar o estar por enfermedad o por transporte? Porque los estudiantes que viven en lugares donde casi no hay ruta van a tener grandes problemas para llegar a sus centros educativos. Adicional, el FESE, aparte de que no nos lo dieron, debe aumentar,
porque nosotros tenemos dentro del renglón de bienestar estudiantil una parte que nos permite a nosotros apoyar a los estudiantes con mayores necesidades. ¿Qué quiere decir? Es que ellos estudiantes que no tienen zapatos, que no tienen uniforme. Entonces, si se nos invierte un poco más para lo que sería bienestar estudiantil, nosotros podríamos ayudarlos, porque es más fácil apoyar desde allí que decirle al padre de familia que mande a sus hijos como sea a la escuela, con lo que la ropita que tenga, porque se va a dar la situación en las casas, los conflictos con el padre de familia y sus hijos, cuando dice, mamá, este es el mismo jean que me estaba poniendo todos estos días, ya me lo conoce. Estos son los mismos zapatitos que ya me están hablando. Quiero otro zapato, quiero otra zapatilla, quiero otro suéter, y le va a salir mucho más costoso. Claro que nosotros, si pudiésemos tener la oportunidad de que todos los estudiantes asistan a los colegios porque tienen buenos recursos, no hay problema, pero se va a notar fuertemente la brecha esta entre los ricos y los pobres, porque quienes pueden y quienes no pueden. Entonces, tenemos que tener un plan estratégico para esto. Entonces, pero con nosotros los directores, que somos los que estamos al frente, que somos los que resolvemos con FESE, que vemos cómo vamos a administrar el colegio. Resuelven, profesora, porque, profesora, sí, los que resuelven con el FESE y lo utilizan de la mejor forma, porque usted y yo sabemos que aquí hay una cantidad impresionante de directores de escuelas que yo creo que están ahí como de adorno, porque las escuelas se les están cayendo encima, las puertas de los baños ni siquiera sirven, una niña le tiene que cerrar la puerta a la otra para que no se la abran porque no tiene picaporte, o sea, una cantidad de irregularidades y teniendo el montón de plata en el FESE. Entonces, la pregunta que me hacen oyente acá... Licenciada Flor, en cuanto a eso, yo le comprendo mucho esa parte porque es lo que se refleja. Sin embargo, la realidad de los centros educativos a veces no es tanto como lo que parece. Muchas veces hay cantidades de proyectos en las direcciones regionales esperando ser avaladas para poder hacer compras, porque hasta el mínimo tornillo tiene que pasar por la aprobación. Pero hay otras escuelas que sí lo resuelven. Con suerte. Parece que apareciera a veces que algunas corren con suerte para que se les apruebe. Hay otras que nos llaman los compañeros, no llegan a los colegios a hacer las evaluaciones, esta que les estaba explicando, directora, de lo que es mantenimiento. A ver, profesora, usted y yo sabemos que no todos tenemos las mismas habilidades, ni mucho menos las mismas particulares. La verdad se ha dicho, y tal vez no son muchos, pero sí hay directores y directoras que son muy proactivos y que no se sientan a esperar a ver si San Juan echa el dedo. Y lo que me quiero referir es que hay, porque a veces hemos ido a escuelas tanto dentro de la ciudad de Panamá como fuera de la ciudad de Panamá o en otras provincias, donde tú notas la presencia y el liderazgo de ese director o esa directora de escuela ejerciendo su función administrativa para poner ese FESE a funcionar en función de la institución. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay directores y hay directores, y usted y yo lo sabemos. Sí, le puedo dar un ejemplo. Le puedo dar un ejemplo de lo que le estamos explicando. A una directora en Panamá, una directora que no tenía capacidad en el centro educativo para tener más estudiantes porque no tiene más aulas, no caben. Y la misma ley dice hasta cuánto puede tener en el aula. Le pidieron que creara 5 grupos más, que le iban a nombrar el personal. Y la profesora se vio obligada a crear estos 5 grupos más. Y se la pasó todo el año pidiendo que le pusieran los profesores para estos grupos. Y que no tenían las sillas, no tenían las aulas, y fue sacada a las redes sociales de que la profesora era negligente y que no estaba haciendo. Entonces, a veces nos confundimos. Sí hay muy buenos directores, quizás mínimo, como cualquier otra profesión, alguna situación especial que se dan, pero habría que hacer las investigaciones, qué está pasando en este centro educativo, porque a lo mejor digan, bueno, la profesora Isis Caballero, esto no está haciendo proyectos, y la escuela se le está cayendo, pero cuando vienen a ver acá tengo este paquete de informes que no me lo han evaluado, que no me lo han aprobado, que me lo están dejando por fuera, y pues esperemos que eso se comprende, profesora, de que hay proyectos importantes que requieren del aval y de la voluntad del personal que está en el Ministerio de Educación y que muchas veces sí no ocurre, pero hay cosas tan básicas como ponerle el picaporte a una puerta, como pintar la pared, como asegurarse que los estudiantes no rayen ni dañen las sillas. Y eso hay muchos directores de escuela y personal docente que no se esmeran en que se cumpla. Entonces, bueno, sí, en esa parte sí,
Sí, se exhorta ese compromiso de todos, porque entre más cuidamos un centro educativo, tanto los estudiantes, la comunidad educativa en general, vamos a tener que hacer menos inversiones, aunque sabemos que los mantenimientos en los centros educativos son costosos como la casa de cualquiera de nosotros. Si usted demora un rato, que usted no le mete la mano, se cae la tubería, el cielo raso se llena de polillas, la madera, todo se viene abajo. Entonces se necesita meterle hombro y se necesita que todos demos nuestra milla de más. Los que estamos en el centro educativo y los que tienen la autoridad para esto, porque los recursos se hicieron para esto y para todo por igual, porque a veces también nosotros vemos que algunos colegios corren con más suerte que otros y otros esperamos pues proyectos y nada. También nos preocupa mucho, le hemos reclamado a la señora ministra de que en el 2019 el personal administrativo tenía que cesar en diciembre del 2019, pero no le cesaron y no le dieron las vacaciones y le dijeron que tenían que continuar. Ellos continuaron, no tomaron vacaciones, pero lo despidieron entre enero y febrero sin haber tomado las vacaciones. Hemos reclamado por esos administrativos porque dieron ese mes de vacaciones y el derecho que ellos tienen a que se les pague. Claro. El que trabajó tiene derecho y pues a nosotros nos preguntan, necesitamos nombramiento de personal administrativo en los centros educativos. Necesitamos que los recursos que aparecen por ley lleguen a los colegios. El 6% del Producto Interno Bruto para los centros educativos para el Ministerio de Educación no es suficiente, pero por lo menos que hagan cumplir ese 6% que se necesita tanto en los colegios. Y pues estamos animados a que, con la esperanza en Dios, que el 2022 esto sea un año bueno, pero sabemos también que en este momento tenemos que cuidarnos mucho porque las nuevas cepas del COVID nos asustan y lo que no queremos tampoco es que se dé que se levante una gran este tipo de virus en los centros educativos, mucho más de lo que ya se ha dado, por lo cual se han cerrado los colegios. Por lo tanto, hay que prestarle atención a la bioseguridad. Profesora, rápidamente, que ya se nos acabó el tiempo, en el Meduca, ¿qué le han dicho sobre el tema de las partidas que no se depositaron del FESE? Pues ellos dicen que el Ministerio de Economía y Finanzas iba a depositar lo que sería la segunda partida del 2021, pero nosotros nos quedamos esperando y nunca llegó, así que tenemos que ver cómo hacemos magia, porque los recursos se nos han agotado de los FESE porque nada más era una sola partida y a ver cómo hacemos para conseguir, porque hay grandes inversiones que se tienen que hacer en los centros educativos para tenerlos en buenas condiciones y más cuando sabemos que tenemos que invertir hasta en lavamanos. Todo esto, cada detallito es muy importante porque luego a nosotros es que nos van a decir que los directores no están haciendo nada y realmente el trabajo de los directores es muy grande. Y respetados padres de familia que nos escuchan, que sabemos que son muchos porque siempre nos hablan bien de este programa. El FESE nosotros no lo manejamos a nuestro antojo. El FESE tiene que pasar por diferentes tipos de evaluaciones para que se nos apruebe una compra. Nunca sacamos la plata en efectivo. Las compras salen los cheques directos de la empresa que se ganó una licitación, porque ya hoy en día todo es a través de licitaciones, compras en línea y nada de compras directas. ¿Sí? Bueno. Entonces, es una realidad importante nuestra. Tiene la película bien clara, me doy cuenta, la profesora Isis Caballero, y además de tener la película clara, pues tiene también los argumentos para pedirle al Ejecutivo, puntualmente al Ministerio de Educación, pues que cumpla con las direcciones de los planteles y el fondo. Nosotros cumplimos, porque cuando nos exigen, muchas veces nos dicen, tienen hasta hoy para entregar. Sin embargo, ¿por qué las directrices y las exigencias solamente es hasta los centros educativos? ¿Por qué quienes tienen que hacer su rol también en las direcciones regionales no le exigen? ¿Por qué desde la ministra de Educación todas las direcciones que tienen que ver con el funcionamiento de los centros educativos no se les exige? Porque a veces se duermen los papeles cuando llegan allá. Entonces, nosotros llegamos, caminamos, nos sofocamos como directores para conseguir proyectos y cuando al final ya lo tenemos listo, allá se duermen en las direcciones regionales. Entonces, creemos que si cada uno decidió aceptar un trabajo, que lo ejecute, que no las exigencias no nada más sean para nosotros, sean para todos por igual.
Bueno, profesora, muchas gracias. Muy amable. A usted, profesor Cabrera, a usted, licenciada Flor, gracias. Gracias. Siempre. Hasta luego. 8:59 minutos, Melissa, ¿qué? Informativo.